Buenas noches, qué felicidad estar aquí. Primer miércoles del mes de septiembre, el mes de el perdón. Y hoy vamos a hablar del autoperdón. Vamos a hablar de cómo nos autoperdonamos los seres humanos. Gracias a todas las personas que se van conectando con nosotros. Además, hoy tenemos una súper invitada. Una mujer maravillosa, una mujer que conozco hace mucho tiempo y que ha generado un proceso de transformación en su vida absurdamente hermoso, que se ha autoperdonado, que se ha empoderado y que hoy se dedica a ayudarle a otros seres humanos. No te estás autoperdonando, no tienes ni idea cómo se autoperdonan los seres humanos, no tienes ni idea qué tienes que hacer para amarte lo suficiente. Este es el en vivo indicado para ti porque vamos a hablar de autoperdón. Mi nombre es María Emma Martínez y enseño abundancia a través del perdón biológico y emocional. Y estamos en el mes del perdón porque vamos a tener cuatro momentos o cuatro, se me va la palabra, perdón, se me va la palabra. Vamos a tener cuatro eventos, cuatro eventos sobre el perdón durante todo el mes de septiembre. Mientras que llega mi invitada aquí, les voy a contar, hoy vamos a hablar de autoperdón para los que se acaban de conectar. Daniela Giraldo, un abrazo fuerte para ti. Ciauro, un abrazo fuerte. Dani Gaviria, hermosa, espero que todas estés en Cali, ¿no? Marcela, coach, un abrazo fuerte. Juan Camilo Montoya, también que está por acá con nosotros. Salo, Mucharejos, qué rico, qué chévere ese nombre, gracias. Vamos a hablar de autoperdón. Ya les voy a contar los cuatro eventos que tenemos este mes sobre el perdón en los diferentes campos de nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de autoperdón. Ahí guarden todas esas preguntas que tienen, que ya viene mi invitada Carolina Arango, que va a estar con nosotros, una mujer hermosísima, una mujer maravillosa, una mujer llena de fuerza, de energía, que ha hecho un proceso hermoso en su vida y que bueno, finalmente nos va a acompañar en esta noche de hoy. Vamos a hablar primero de los cuatro eventos que tenemos durante todo el mes de septiembre sobre el perdón. Están saliendo unas frases, bueno, acabo de montar un reel también sobre el autoperdón, están saliendo unas frases también de perdón para que compartas y para que multipliques. Vamos a tener un webinar sobre las heridas de la infancia y cómo sanamos nuestras heridas de infancia a través del perdón. Vamos a tener 4 en vivos, hoy arrancamos todos los miércoles 7 de la noche, vamos a estar hablando hoy de autoperdón, en 8 días perdón y papá. Cómo perdonamos a papá y por qué es importante, luego perdón y mamá, cómo perdonamos a mamá y por qué es importante, luego vamos a tener el en vivo de perdón y pareja. Fuera de eso tenemos un evento hermosísimo que se llaman las 15 razones para perdonar y he invitado a 15 expertos hablando sobre que nos van a hablar de el perdón en diferentes campos de nuestra vida. Todos estos eventos gratuitos para todos ustedes, para que nos ayuden a multiplicar, para que lleguemos a muchos seres humanos y tengamos unas sociedades más sanas y más libres. Recuerden que mi nombre es María Emma Martínez y enseño abundancia desde el perdón biológico y emocional. Y hoy vamos a hablar aquí sobre el autoperdón. Un abrazo fuerte para mi amiga Ángela Kohler que se conecta desde, bueno, la Bahía de Tampa en Estados Unidos. Gracias Angie por estar acá. Adriana Moreno, qué rico que llegaste por aquí. Bueno, todas las personas. Carolina Arango, que ya está por acá con nosotros. Vamos a invitarla a que suba aquí. Carito, mándame la invitación, por favor, a que suba. Aquí estás. Ya te puedes ir uniendo al en vivo para que... a ver, yo veo. Un momento. Ok, Adri. Carolina. Carolina Arango, esta mujer maravillosa, hermosa, que se une a esta celebración del mes del perdón. Un abrazo fuerte para todos ustedes. ¡Caro, qué felicidad! ¡Qué rico tenerme acá! Hola María, ¿cómo estás? Qué rico estar acá contigo y con toda tu comunidad, con toda esta gente linda. Qué rico verte. Ahorita estabas diciendo que estabas hablando de mi proceso y tú precisamente has hecho parte de él. Pensaba en eso ahorita mientras hablabas. Así es, Carito. Ya le vamos a contar a todas las personas porque Carolina Arango tiene una comunidad hermosísima, se ha dedicado a trabajar en pro del empoderamiento femenino de una manera hermosa y a nosotros nos encanta trabajar en comunidad, nos encanta trabajar en sororidad y por eso ella me apoya, yo la apoyo porque juntas llegamos más lejos y
y nunca nos vemos como competencia, y eso vamos a aprenderlo también hoy, porque eso también tiene que ver con nuestro empoderamiento y con nuestra seguridad, y eso tiene que ver con el autoperdón. Preparen todas sus preguntas ahí de autoperdón, que aquí vamos a estar conversando con Caro, bueno, de este tema maravilloso, pero primero se las voy a presentar. Carolina Arango, los invito a que la sigan en sus redes sociales, por favor. Es una mujer, bueno, yo la voy a presentar no desde su coach, sus hojas de vida, sino desde el ser humano que yo conozco. Hace, no sé, 2, 3 años, 4 años tal vez, llegó a mi consultorio una vez con un proceso muy complejo, que no vamos a contar acá, dejen de ser chismosos, pero empezó todo un proceso de transformación y bueno, por ahí me di cuenta que estuvo en la India, que estuvo haciendo muchos viajes y empezó a hacer un proceso de disciplina con ella misma, porque yo no puedo definirla de una manera diferente. Es una mujer con un nivel de disciplina que lo quisiera yo para mi vida. Y eso ha hecho que no solamente sea una mujer exitosa en términos de lo que hace, sino una mujer empoderada, una mujer que se autoperdonó, una mujer que fue capaz de retomar su vida, de tomar el control de su vida desde su disciplina. Creo, Caro, que te acabo de presentar bien, ¿o no? María, total, sí, pues, o sea, llevo muchísimos años, o sea, igual también contigo había estado en otra oportunidad antes, pero llevo más de 10 años en todo este proceso y pues, nada, les voy a contar un poquito quién soy. Yo soy Carolina Arango, yo soy una mujer apasionada, feliz, amo los procesos de transformación de los seres humanos, como tú lo dijiste, pues me he dedicado también un poco a entenderlos. Como decía ahorita, tú has hecho parte del mío y definitivamente esto me encanta. Y hoy amo acompañar a las mujeres y ayudarlas a encontrar bienestar, a encontrar equilibrio en su vida. Entonces les enseño a equilibrar mente, cuerpo y espíritu para que puedan prender esa lucecita interna y puedan brillar. Y obviamente, como tú lo dices, el autoperdón y todo este tema que tú también compartes con tu comunidad y que es tan lindo, es súper importante para poder brillar, para poder iluminarnos, para poder volvernos unas mujeres llenas de autoestima, llenas de ganas de vivir la vida, para poder cambiar la percepción acerca de nosotras mismas. Así es absolutamente, y yo admiro profundamente lo que has logrado en tu vida contigo, y te lo dije y te lo he dicho varias veces, me encanta lo que haces y me encanta que puedas acompañar tantas personas. Inclusive hace poquito una paciente mía estuvo con ella y va a estar en su próximo curso, que es hermoso también. Ahorita nos hablas un poquito de ese curso, Caro, que también es bueno, vamos a hablar hoy de autoperdón. Y yo pienso, Caro, no sé si estás de acuerdo conmigo, que esa dificultad que tenemos las personas de autoperdonarnos tiene que ver con esos altos niveles de culpabilidad que nos instauraron. Hay un tipo de culpa que es buena, que es necesaria, que es lo que no nos permite hacerle daño a otro ser humano. O sea, si no tuviéramos culpa, entonces yo, pues si tengo rabia, voy y mato a otro, o en fin, ¿cierto? Entonces, esa culpa es necesaria, que es la que se instaura en nuestro cerebro a partir de las normas o de la normatividad de la ley, como la decimos en psicología, y es la que nos permite, bueno, voy a decir un término muy psicológico, construir unos diques de contención que tenemos entre el inconsciente y el consciente. Eso se construye en nuestra psique en los primeros años de nuestra infancia, cuando nos enseñan la norma. Entonces, no diga eso, como cuando llega el niño chiquito, mami, ahí llegó esa señora que usted dijo que ojalá no viniera porque le cae muy gorda, ¿cierto? Entonces, digamos que es cuando te regañan y te dicen, eso no se hace, no puedes salir a la calle desnudo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ahí estás construyendo esos diques de contención que son los que te permiten generar esa culpa para no pasar los límites de la sociedad. Entonces, esa culpa es absolutamente necesaria en nosotros. Pero hay otro tipo de culpa que es instaurada. Yo voy a decir acá una cosa un poquito fuerte. Hola, aquí estás. Ok, ya llegaste. Acá estoy. Esto sucede en los envíos, no pasa nada, Carito. Volví, te perdí, my God. Hola, yo te estoy viendo, Bueno, pero se me va un esperen. poquito la señal. ¿Serás tú o seré yo?
Bueno, yo me estoy viendo bien, no tengo bloqueos de mi señal. Por favor, nos dicen en el chat si nos están viendo bien a las dos. Por favor, por favor, por favor, nos dicen en el chat si nos están viendo bien a las dos. Ahí, Caro, te volví a tener. Y ahí se me volvió a ir, Carolina. Muy bien, ya te vemos mejor. Ok, cuéntenos, por favor, ¿Cómo ves si la nos... cosa? No sé si es tú, si soy yo, ahí ya te empecé a ver, ya, ya. Ya, se nos fue. No eres tú, soy Escuchamos muy yo, bien. somos nosotros. Eres tú, soy yo. Muy bien. Ya. Listo. Muchas gracias. Listo, aquí ya estamos nuevamente. Entonces estamos hablando de que hay un tipo de culpa que es necesaria en los seres humanos y que se nos instaura, digamos que cuando nos ponen esos límites cuando estamos pequeñitos, no salga desnudo a la calle, no diga eso, no diga eso, y eso es necesario para que nos incluyamos en la sociedad y podamos, digamos que pertenecer a una cultura, ¿no? Pero hay otro tipo de culpa, que yo voy a decir acá una cosa un poquito atrevida, que nos instaura de pronto a veces la iglesia, ¿cierto? De flagelación que no es sana para nosotros. Y esa otra culpa tiene que ver definitivamente con esas estructuras perfeccionistas. Las personas que son muy perfeccionistas o que somos muy perfeccionistas, digamos que aumentamos esos niveles de culpa muchísimo y eso nos impide el autoperdón. Ese es el primer elemento para mí. No sé, Caro, ¿qué piensas de eso? ¿Me María, sí, escuchaste? yo, digamos que lo que yo les comparto, yo les digo mucho es, todo lo que hemos traído hasta hoy no es nuestra culpa, pero sí es más la responsabilidad. Y me gusta más llamarlo así, la responsabilidad, porque cuando tú tomas la responsabilidad, es decir, no tienes que tener ese sentimiento que es como tan latigante, como que te hace un poco hacerte daño y decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me comporto de esta manera? Sino decir, si yo tengo la responsabilidad mía y con el universo, porque ahí empecemos a entender un poquito que somos uno, o sea que no es Carolina Grango acá independiente del resto del mundo, sino que es Carolina acá incluida en el mundo entero y yo me complemento contigo y tú me complementas y el universo me complementa, entonces yo empiezo a entender que todos mis actos, que todo lo que yo hago impacta directamente al resto del mundo. Entonces, cuando ya te vuelves consciente, te vuelves responsable, ¿sí? Y ahí actúas desde la responsabilidad. Es, yo sé que actúo y tengo unos límites y tomo unas decisiones hasta donde no afecte, no hiera, no dañe a la otra persona. Y yo pues tengo como una frase y es que todos los seres humanos somos responsables de la autoestima de los demás seres humanos. Cuando tú tienes como esa conciencia que la autoestima del otro también se está como formando y se está creando por ti, entonces yo miro cómo vivo, como incluida con el universo y es cómo yo vivo siendo una mujer que aporta al mundo, una mujer que le aporta a los demás, que está mirando lo bueno de los otros, que está actuando porque juntos crezcamos y salgamos adelante. Y lo hablábamos tú y yo esta semana, por ejemplo, cuando conversábamos del en vivo, nosotros podemos hablar de temas similares, pero acá se trata de crecer juntas y es, ven María, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿qué te puedo dar de mi conocimiento? ¿Qué me puedes dar tú de tu conocimiento? ¿Cómo nos compartimos y cómo estamos juntas en proyectos? ¿Y cómo hacemos? Entonces te empiezas a integrar con el universo cuando eres responsable, que para mí es una palabra diferente a la culpa y me parece que funciona mucho mejor. Claro que sí, absolutamente, pero hay personas que se les dificulta mucho entender esos dos conceptos. Culpa, esa culpa innecesaria que no nos permite avanzar y que viene de esos niveles Total. altos de perfeccionismo que tenemos muchas veces, de esa necesidad de tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, cuando las cosas no me salen bien, me culpo, me culpo, me culpo, me culpo, y eso es lo que no me permite autoperdonarme. Y ahora, para sanar esa culpa, en vez de digamos, bajar esos niveles de perfeccionismo, lo que tengo que hacer es más bien responsabilizarme de lo que me corresponde.
no de todo, porque hay Exacto. gente que se cree superhumano, ¿cierto? Sí, no Entonces cargar asume la con todo, responsabilidad no cargar con todo. de, exactamente, de no Sí, cargar con todo lo exacto, que, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sino que entender que también tenemos límites en nuestra vida. Entonces tú tienes límites. exacto. Todos tenemos límites, tú que nos estás viendo, todos tenemos límites y está bien que tú te responsabilices de lo que te corresponde y sueltes lo que no te corresponde. Inclusive, siempre lo he dicho, nosotros solo podemos controlar lo que pasa de nuestra piel hacia adentro, no podemos controlar lo que pasa de nuestra piel hacia afuera. Entonces es muy importante que entendamos eso, que afuera de nosotros no tenemos el control. El problema no es lo que pasa afuera de nosotros, sino qué hago con eso que pasa afuera de mí. Ahí es donde estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida, ahí es donde estoy tomando el control, ¿cierto? Porque solo puedo tener el control de lo que yo, de aquellas cosas que yo siento, que yo pienso, lo que tengo de mi piel hacia adentro. Y eso lo logro cuando entiendo, cuando suelto, cuando perdono hacia atrás en el tiempo, porque hay dos tipos de perdón, el que hago con mi pasado y el que hago Yo digo, y María, conmigo que mismo eso, y el que hago con otras personas. ¿Qué ibas a decir, Caro, que para perdón? mí eso es como hacer conciencia. Y definitivamente cuando haces conciencia, es como si tuvieras una varita mágica. Cuando tú haces conciencia, se enciende la magia. Empiezas a darte cuenta de pues las cosas en las que posiblemente te has equivocado, pero entonces cómo lo transformo. Cuando tú empiezas a hacer conciencia, te das cuenta de cómo actúas, te conoces, te observas, te evalúas, entonces estás en constante evolución. Para mí, definitivamente la conciencia, yo siempre les digo, es como si ustedes tuvieran una varita mágica y todo empieza a transformarse, porque empiezas a entender qué hay dentro de ti, qué es lo que tienes y cómo poder transformar todo eso, cómo poder potencializar todo eso, cómo poder hacer con todo eso. Entonces, claro, puede que te equivoques, porque no quiere decir que cuando tú enciendes la conciencia, ya no te vuelves a equivocar, ya no pasas por el error, ya no haces cosas que no se deban hacer. Claro, también pasa porque somos seres humanos y los seres humanos estamos en constante evolución. Y lo que hace que los seres humanos crezcamos es pasar por el error, pasar por la frustración. Ahí es donde se pule nuestra alma, no cuando todo está perfecto, cuando todo lo estamos haciendo perfecto, supuestamente, porque siempre tendrás una oportunidad de hacer las cosas mejor. O sea, si ya hoy las estás haciendo bien, tienes una oportunidad de hacer las cosas mejor. Entonces, pero no cuando estás en esa zona cómoda y en ese proceso como en calma, es cuando tu alma se está puliendo, tú te pules y se pule ese diamante es cuando estás pasando por todos esos procesos que a veces parecen tan oscuros para ti. Pero haciendo conciencia, pues ya sabes, listo, yo estoy viviendo esto, en esto me equivoqué, pero ya sé que aquí está y ya sé que yo lo puedo trabajar y ya sé que yo lo puedo transformar. Entonces para mí eso es como ahí empieza la magia, es cuando la magia ocurre. Absolutamente. Ahí es donde ocurre la magia. Por aquí Ángela Kohler nos está diciendo más que responsabilidad, yo hablo de compasión. Yo digo, Angie, que la responsabilidad nos invita a ser compasivos con nosotros mismos, De ¿cierto? acuerdo. Entendiendo la compasión diferente a la lástima, porque la lástima no implica acción, en cambio la compasión sí implica acción. La lástima y la compasión son dos sentimientos que se generan cuando yo veo sufrimiento en otro ser humano. Pero el punto diferenciador entre la lástima y la compasión, y Angela Kohler lo habla en su libro, y Jesús lloró, un libro sobre la compasión, y nos pone a Jesús como ejemplo y líder, ¿cierto? Compasivo con el mundo. Y ese concepto lo entendí ahí leyendo su libro y es la lástima no, o sea, me da pesar o me da lástima de una persona o me da lástima de mí mismo, pero no me implica accionar para reparar ese dolor o ese sufrimiento en esa otra persona o en mí mismo. En cambio, la compasión sí. Tiene mucho que ver con la responsabilidad, porque cuando yo me hago responsable, entonces simplemente de lo que me corresponde, repito, entonces simplemente me vuelvo más compasiva conmigo misma y con las personas que me rodean. Carolina, ¿cómo crees tú que Maris, un que ser es humano algo puede muy empezar chévere y muy a importante, autocuidar? y es que ahí estabas diciendo algo muy importante y es que la lástima nos vuelve víctimas.
La compasión te vuelve comprensiva de tu acción, de lo que pasa por tu vida, de lo que sucede. En cambio, la lástima te vuelve una víctima, ¿sí? Y cuando eres víctima del mundo al final, pues no puedes solucionar nada. Estás pensando que siempre el mundo te está haciendo, que la vida no está siendo justa contigo, que las personas te hacen daño. Entonces, la lástima te vuelve víctima, pero la compasión te vuelve una persona responsable de ti misma, te hace mirarte desde el amor, desde decir, yo tengo esto, yo estoy pasando por esto, pero yo puedo transformarlo, yo puedo cambiarlo, yo puedo trabajar en mí y te refuerza esa responsabilidad. Y ahora sobre lo que estabas preguntando, ¿cómo puede empezar una persona el autoperdón? Mira, María, yo siento que las personas no se han dado cuenta que lo más valioso que tenemos es nuestra propia historia. Porque la mayoría de personas quieren evitar. Se me volvió a ir, Caro. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, Caro se me va, viene, se me va, viene. Caro, si me estás escuchando, me encantaría que salieras y volvieras a entrar y yo sigo acá conversando, a ver si de pronto se nos estabiliza un poquitico la señal. Yo les pido el favor a las personas que están acá conectadas que me digan si me están escuchando bien a mí. Muy bien, Caro empezó hablando de un tema muy importante y es cómo empezamos a autoperdonarnos. Y el autoperdón tiene que ver con sanar esa historia personal, como ella lo decía completamente ahí lo que alcancé a escucharle. Empezamos a autoperdonarnos, uno, cuando nos aceptamos imperfectos, cuando entendemos que definitivamente nosotros no tenemos el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor y bajamos esos niveles de perfeccionismo. Cuando entendemos que no necesariamente tenemos que ser perfectos, ahí empezamos a autoperdonarnos. Lo segundo, sanar esa historia personal hacia atrás Bueno, nos ayuda a ya me, Hola, llegaste. ya estoy por acá. Cuéntenme si me oyen. Ahí Qué te estoy pena, no sé qué pasa escuchando. porque tengo el internet bien. Ya, perfecto. Listo. Aquí. Entonces, María, yo te decía que tenemos algo que es un regalo y que la mayoría de personas no reconoce y es nuestra historia. Y reconocer nuestra historia nos da un valor y nos da un poder único. O sea, nosotras somos distintas, somos diferentes, somos únicas porque tenemos una historia. Pero entonces la mayoría de personas quieren que no duela, que eso se olvide. Nos han dicho como que nos tenemos que olvidar de las cosas y en esas ganas de olvidarte, que eso no va a pasar, que eso no va a suceder, ¿cómo te vas a olvidar de lo que has vivido? Eso no sucede, pero entonces generas una resistencia a vivir como tus procesos y a reconocer esos procesos y a traer de todo eso el aprendizaje. Así que yo creo que la forma como más poderosa de poderte empezar a perdonar es reconocer esa historia. Y yo se los cuento como en lo mío. Yo fui una mujer que me hice daño, fui una mujer llena de falta de amor propio, llena de falta de autoestima, tenía sobrepeso, sufrí trastornos de conducta alimentaria durante 13 años de mi vida, me hice daño, fui una adicta a la comida, fui una adicta al sexo, fui una adicta. Y yo hoy no escondo, de hecho les enseño a través de mis procesos y les cuento lo que fui. Hoy ya no soy, hoy lo pude transformar. Pero si yo no reconozco esa historia, si yo no sé que eso estuvo acá, y que por ejemplo a veces lo hablo y a mis papás les da durísimo, y me dicen, ¿cómo hablas de eso? ¿Cómo hablas de eso en público? Porque mira que ese es el pensar de las personas. Ellos me reclaman mucho que cómo cuento eso en público. Les digo, es que eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos permite perdonarnos, no esconder mi historia, no decir que yo no lo fui, no decir que yo no lo tuve. A mí hoy me permite amarme como me amo, saber que yo todas esas zonas oscuras, toda esa parte de mi oscuridad, la pude sanar. Y así tú te empiezas a perdonar. Es cuando empiezas a hacer todo ese reconocimiento de tu vida, del valor de lo que has vivido, de la historia que has vivido.
Y así es que puedes empezar a perdonarte, no escondiéndolo, no tratando de olvidarte de eso, no tratando de que no vuelva a aparecer esa sombra para que no sufra, porque además eso hizo parte de tu personalidad. Muchas veces las cosas que estuvieron en tu oscuridad van a querer salir, y van a querer salir porque precisamente nos transformamos, es decir, fuimos otra persona, entonces a veces quiere aparecer esa oscuridad, y no quiere decir que no hayamos hecho el proceso, es que hizo parte de nuestra historia. Entonces precisamente si apareces porque tú has avanzado en el proceso, es porque tú has evolucionado en tu vida. Pero cuando tratamos de esconderla y de que no aparezca y que no pase y que esto nadie se entere y que no me duele y que yo no lo vuelva a sentir, entonces pues al final no puedes seguir tu evolución y tu transformación. Tú haces parte de mi historia, esto no estuvo tan chévere, esto me dolió muchos años de mi vida, esto fue una sombra y una oscuridad en mi vida, pero ven, o sea, yo ya sé que existe, yo sé que a veces puedes volver a aparecer, y cuando tú aparezcas, yo te saludo y yo te digo, hey, bienvenida, acá vamos a estar, yo ya hoy no quiero volver a lo mismo, pero me toca seguir batallando con esto y me toca seguirte mirando de frente, pues te vuelvo a mirar y vuelvo a seguir en mi proceso. Entonces, para mí, el principio del autoperdón es el reconocimiento. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Caro, porque en el perdón no hay olvido. O sea, yo no puedo olvidar. Y no puedo olvidar, cuando estamos hablando de autoperdón, Exacto. tiene que ver con la sanación y la reconciliación con esa historia, como lo estás diciendo de una manera clarísima. Yo no quería hablar de su proceso personal, fue usted la que habló de eso, señorita, yo ya lo sabía, pero bueno, ella autorizó para hablar del tema. Y es entender que así como no puedo olvidar cuando otra persona, bueno, tengo que perdonar a otra persona por algo que hizo, por una acción que me generó un dolor, cuando estamos hablando del autoperdón, reconciliarme con esa historia personal tiene que ver también con no olvidarla. No podemos olvidar por tres razones. Mire, la primera, cuando usted biológicamente en el cerebro usted no puede olvidar lo que ha vivido, porque entonces tendríamos que extirparle una parte del cerebro donde está ese recuerdo, o sea, es imposible Cambiarnos de biológicamente. cerebro. Segundo, si usted olvida, entonces pues ya no tendría sentido autoperdonarse, porque si olvida, entonces ya no tiene un sentimiento negativo De ni de acuerdo. culpa, ni de frustración, ni de vergüenza, ni de miedo, ni nada de eso, entonces ya no tendría sentido autoperdonarse. Y tercero, porque si usted olvida, como dice Carolina, entonces usted no genera aprendizaje. Y esa situación va a tender a repetirse. Entonces usted en el autoperdón no puede olvidar, no puede tirar debajo del tapete esas cosas que no fueron tan chéveres que vivió o esas decisiones que tomó en su vida, sino traerlas aquí, reconocerlas para poder saber en qué momento vuelven, porque si no las identificas, pueden volver a tu vida y ya no te vas a dar cuenta y vas a volver a cometer el mismo error. Eso se llama aprendizaje. Entonces, si tú olvidas, no generas aprendizaje, y si no generas aprendizaje, la situación tiende a repetirse. O sea, si yo no me doy cuenta, si yo no soy clara conmigo, si yo quiero tapar mi historia, y yo no reconozco que, por ejemplo, fui una mujer en mi vida en la adolescencia, y bueno, lo cuento también en mi libro, y esto lo saben mucho, que en mi adolescencia, por ejemplo, abusé muchas veces de mí, de mi sexualidad, de mi cuerpo, bueno, hice muchas cosas en contra mía, y si yo no lo reconozco, entonces eso va a tender a repetirse en mi vida. Lo que no me permite que eso se repita nuevamente es identificarlo, y eso hace parte del autoperdón, como nos lo dice Carolina, absolutamente cierto, estoy completamente de acuerdo contigo, Caro. Hay una parte ahí, y es esa vergüenza que sentimos muchas veces, como lo decías ahorita, y mira que los papás te regañan cuando te dicen, pero ¿por qué hablas de eso? Porque creemos que, o nos han vendido la idea, así como la bendita culpa, esa vergüenza que nos da de mirarnos al espejo, Caro, y de no reconocer que nos equivocamos, o que tomamos decisiones que no son acertadas. O yo diría que todas las decisiones son acertadas, claro, finalmente uno en la vida nunca pierde, uno gana o aprende, si quiere, ¿no? Entonces, María, ¿qué ahorita hacer que con la estabas diciendo que cuando queremos
ahorita que estabas diciendo que cuando queremos como esconder todo eso, olvidarnos, que se nos olvide pues el proceso por el que pasamos, lo que vivimos, pues también entonces queremos borrar como de nuestra vida todo lo bueno, porque al final mira que todo lo bueno puede ser lo que termina en supuestamente malo, como una relación amorosa. Pasamos momentos muy lindos con la pareja, con una pareja, vivimos cosas súper especiales y llega, por ejemplo, una infidelidad o llega una discusión, llega un problema y se acaba la relación. Y entonces ahí decimos que todo fue horrible, que me quiero olvidar de todo, que todo se acabe, que cómo me olvido de eso. Pero entonces estás negando también, o sea, es que hubo cosas muy bonitas, eso te hizo crecer, eso te hizo vivir. Entonces cuando tú buscas como olvidarte de todo eso, pues te estás queriendo deshacer de una parte súper linda de tu vida y además de una parte de aprendizaje de tu vida. Y cómo dejar la vergüenza. Mira, María, yo pienso que estamos muy acostumbradas a las historias de éxito y esto es para la vida en general, para las empresas, para las personas, para el amor, para lo que sea. Estamos muy acostumbradas a las historias de éxito. Entonces, nosotros estamos acostumbradas a ver, por ejemplo, que una pareja es feliz. Entonces, el feliz es lo que nos llama la atención. Que una empresa genera millones y millones de pesos y que es la multinacional, entonces vemos es la multinacional, pero no estamos acostumbradas a la historia detrás del éxito. Y realmente lo que hace una gran empresa, una gran multinacional, es haber vivido una cantidad de fracasos, es haber cometido una cantidad de errores para aprender y convertirse en la empresa que es. Una relación que tú ves muy linda, que tienen una muy buena conexión, top, pasa por una cantidad de dificultades que superan juntos. No es que sea plana y que nunca pase nada, pasan por una cantidad de dificultades que superan juntos. Entonces, así es nuestra historia. Y ese es como, digamos que el triunfo del perdón es, yo tuve dificultades, yo pasé por todo esto, yo he tenido toda esta zona oscura, yo he tenido toda esta sombra en mi vida, yo me he equivocado en todo esto, pero poderlo transformar y poder mostrar hoy esta parte de mí, que es luz, es como ese proceso de éxito personal. Y no es que atrás no haya nada oscuro, es para que tú llegues a esa culminación que pues al final no llegamos hasta el día que nos vamos de este mundo. O sea, somos Total. seres evolucionados en evolución. Tú hoy eres una evolución de ayer y mañana serás una evolución de hoy. Somos seres evolucionados en evolución. Entonces, cuando tú reconoces que hoy tienes esta luz, que hoy has transformado eso, todo eso que ayer era duro, que hacía daño, que no estaba tan chévere, que no era tan bonito o no te hacía pasar por situaciones tan agradables, pues entonces se vuelve más poderosa tu historia de éxito. Y ahí es que yo digo, el valor de reconocer la historia. Entonces creo que cuando nos reconciliamos con esa historia, nos quitamos la vergüenza. A mí hoy no me causa vergüenza, a mí hoy no me causa, digamos que ni siquiera ya hoy lo miro con dolor, porque ya hoy lo miro como un proceso lindo de mi vida, haber pasado por esas situaciones, que ya hoy no lo quiero repetir, ya hoy no lo quiero vivir, pero ya lo viví y ya me enseñó. Y todo lo que puedo compartir hoy es gracias a que pasé por esa oscuridad. Si no, no les podría compartir lo que les comparto hoy. O sea, esa situación que hay dos razones por las que cambiamos las personas y es una por conciencia y la otra por saturación. Yo cambié por saturación, la vida me saturó, me cansé, me ahogué, ¿cómo se dice? O sea, me sentí ya demasiado hastiada de la vida que estaba viviendo. Era demasiado, o sea, no podía más con ella. Me dolía demasiado, dolía demasiado. Y ese dolor y esa saturación fue lo que me llevó al cambio. Pues ahí está la otra historia, que precisamente en mi peor momento llegó la bala perdida y todo eso, pero ese momento fue cuando yo estaba más hastiada y justo me llegó como ese regalo en un empaque que a veces no parece tan lindo, pero fue un regalo de la vida y fue poder empezar a transformar y poder contar lo que soy hoy. Entonces yo creo que es
cuando tú reconoces tu historia, cuando tú te empoderas de tu historia, tú te vuelves libre y segura. Y para mí, ya reconociendo mi historia, me siento libre de poderla contar y de contarla hoy desde otra posición, desde otra visión. Así es. Totalmente, Caro. Por aquí nos está diciendo Adriana Moreno, nos está diciendo las personas no nos gusta contar nada del pasado si es maluco. Claro, totalmente, ¿cierto? Pero Adriana, es que no tienes que salir en las redes sociales a contar tu historia dolorosa o ese pasado maluco, como lo llamas tú, que yo no lo llamaría maluco, lo llamaría muy hermoso y de mucho aprendizaje para tu vida, ni te tienes que poner un letrero en el pecho que diga todo lo que viviste, basta con que te lo reconozcas tú, con que lo aprendas Sí, tú, con que no total. lo tires debajo del tapete tú, no Exacto. necesitas ir a contárselo absolutamente a nadie, porque en el auto perdón tampoco tenemos que ir a gritar a los cuatro vientos lo que nos sucedió. Muchas personas como Caro y como yo utilizamos nuestra historia personal para enseñarle a otros porque es nuestra misión de vida, pero no todo el mundo lo tiene que hacer. Y para elaborar un proceso de autoperdón, tú no tienes que ir a contarle a nadie. Si cuando perdonas a otra persona no tienes que ir a decirle a esa persona que la perdonaste, en menos en el autoperdón, ¿cierto? Entonces, entendamos que no tenemos que ir a gritarlo a los cuatro vientos para hacer un proceso de autoperdón, basta con que lo reconozcamos nosotros. Y con respecto a lo que decías ahorita, Caro, pues a mí también me pasa lo mismo, porque el colmo, yo lo digo de una manera muy cruda, pero real, esa es la realidad. El colmo de un psicólogo es que se le suicide un hijo, ¿cierto? Y siendo psicóloga, mi hijo se suicidó hace 7 años ya, y realmente la gente cuando me oye hablar de eso, pues eso me hubiera generado una gran vergüenza y yo pude haber dicho, bueno, se me acabó la vida como psicóloga, yo no tengo autoridad moral para ejercer la psicología, pues si no le pude ayudar al Vergüenza hijo y mío, culpa. De la vergüenza y exactamente. culpa de la que estábamos hablando. Sí. Exactamente, pero yo elegí reconocer esa historia, responsabilizarme de lo que me correspondía, soltar lo que no me correspondía, entender que no soy perfecta y simplemente continuar. Y eso hace parte del autoperdón del que estamos hablando hoy. Vamos a hacer un altico acá, Caro. Un abrazo fuerte para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Aquí está Sara Osa, aquí está Juan Feroliva. Juan Feroliva, Andrea Marín, bienvenida, Federico Salcedo, bienvenido, Meli MG06, bienvenida, María Lejos, un abracito fuerte para ti, bueno, Ángela Kohler, que por acá estamos poniéndonos muchos comentarios, la vida duele muchas veces, así es totalmente, pero una cosa es que nos duela la vida y otra cosa es que la suframos, y la vida no es para sufrirla. La vida es para vivirla, para disfrutarla y para aprender de ella. Andrea Marín dice, saludes, qué rico escucharla. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Juan Fernando Galeano, que acaba de llegar con nosotros por acá también. Estamos hablando del autoperdón y estamos con Carolina Arango, una mujer que es coach y que se dedicó a partir de su historia personal a empoderar a otras mujeres para que brillen. Y estamos hablando de que parte del autoperdón tiene que ver con reconciliarnos con nuestra historia de vida, reconocerla, no tenemos que gritarla a los cuatro vientos, pero sí reconocerla para poder aprender de ella e identificarla. Desde ahí podemos empezar un proceso de autoperdón. Lo más importante en la vida es reconocer, creo que es lo más importante para el autoperdón. Así es, Adriana, volvió y se nos salió Carito, ella tiene problemitas de señal, pero no importa, aquí estamos y aquí continuamos. Así es. Entonces, punto número uno, porque ustedes saben que me encanta que se lleven estrategias de aplicación en sus vidas. Punto número uno. ¿Te quieres autoperdonar? ¿Quieres empezar un proceso de autoperdón? ¿Necesitas hacerlo? Entonces, siéntate a escribir la historia de tu vida. Y siéntate a escribirla y a reconocerla. No tienes que escribir un libro, no tienes que hacer un bestseller, no tienes que escribir una tesis universitaria, pero sí puedes sentarte a escribir la historia de tu vida con los puntos importantes de esa historia de vida y reconócelas. Y párate frente al espejo y cuéntate esa historia. Mariana, pero es que me va muy ridícula. ¿Y qué importa? Pues enciérrese en el baño o busque un espacio donde está sola o donde esté solo. Entonces, punto número uno, Adri, gracias a ti, gracias por llegar acá y qué rico que por fin pudiste unirte a un en vivo. Punto número uno, vamos a
reconocer esa historia y un mecanismo de escritura es maravilloso para reconocer esa historia. Punto número 2, vamos a bajarle a ese nivel de perfeccionismo y vamos a entender que la vida misma es imperfecta, que lo perfecto es imperfecto, que no existe la perfección, que, que uno en la vida nunca pierde, que uno gana o aprende. Hasta que tú no bajes ese nivel de perfeccionismo, no vas a poder controlar esos niveles de culpa tan altos que manejamos muchas veces. ¿Culpa de qué? ¿Culpa por qué? No hay necesidad de tener esos niveles de culpa. La pregunta que te quiero hacer es, ¿para qué te estás culpando en tu vida? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve culparte? ¿Para victimizarte? ¿Para que la gente venga y diga, ay, pobrecito, qué pesar tú, qué pesar tú, qué pesar tú? ¿Eso de qué te sirve? ¿Estás manipulando desde ahí? No necesitas hacer eso. Tú puedes tener el control de tu vida si lo quieres hacer. Entonces, gracias Ángela, punto número 1, escribe la historia de tu vida. Segundo, vamos a bajarle esos niveles de perfeccionismo y de culpa que no hay necesidad de tenerla. No hay necesidad de autoculparnos y entender que la vida no es perfecta y que nosotros no somos perfectos, que lo perfecto es imperfecto y que somos perfectos desde nuestras propias equivocaciones. Natalia Burgos, qué felicidad tenerte acá, qué rico. Bienvenida, una gran amiga de la infancia. No nos hagan cuentas, no voy a decir hace cuántos años nos conocemos. Entonces, segundo, vamos a bajarle a ese nivel de perfeccionismo y a esos niveles de culpa. ¿Y cómo le bajo el perfeccionismo? Pues simplemente aceptándome y amándome como soy, reconociendo mis habilidades y aceptando mis imperfecciones, ¿sí? Dígame si usted conoce algún ser humano que no tenga un defecto. Explíqueme. ¿Existe un ser humano que, yo creo que hasta el Dalai Lama debe tener un defecto, ¿cierto? Está bien, es maravilloso, está bien tener defectos. El problema no es tener defectos, el problema es no conocer mis defectos. Ahí sí estamos cometiendo un grave error, porque no conocer nuestros defectos nos hace daño y podemos hacerle daño a otro ser humano. Mire, le cuento. Resulta que yo tengo un alto nivel de perfeccionismo. No, vamos a hablar de ese no. Vamos a hablar de el de la intolerancia. Entonces, yo soy, en algunas ocasiones me comporto como una persona intolerante, pero yo antes me decía todo el tiempo, es que yo soy muy intolerante. Resulta que cuando empecé a trabajar en mi intolerancia me di cuenta que yo no era intolerante con todo en mi vida. Yo me di cuenta que yo era intolerante en 2 momentos. Solamente cuando me enfrento a una persona que tiene, digamos, baja autoprotección. Eso me genera alto nivel de intolerancia. O sea, cuando veo a una persona haciéndose daño a sí misma, por ejemplo, eso me genera intolerancia. O 2, cuando me enfrento con una persona que tiene bajo sentido común. Entonces, como yo ya lo sé, cuando tengo al frente una persona como esa, no tengo ni por qué gritarle, ni por qué decirle que es bruta, ni por qué decirle absolutamente nada, ni agredirla, y no tengo por qué descomponerme yo, porque yo ya lo conozco, yo ya lo sé. Ese defecto o esa imperfección que tengo ya la conozco. Entonces, ¿qué hago? Respiro profundo. Como decía nuestra invitada ahorita, que bueno, definitivamente hoy no nos ayudó muchísimo el internet, pero está bien, no pasa nada. Nos hizo unos grandes aportes y en algún otro momento la podemos invitar o si quiere volver a subir, aquí estamos. Entonces, el problema no es tener defectos, el problema es conocerlos. Cuando yo conozco mis defectos, entonces puedo autocontrolarlos, porque yo tengo el control de mi vida, cuando me someto a situaciones que me disparan ese defecto. Porque usted no es mal geniado todo el tiempo, usted no es intolerante todo el tiempo, usted no es perfeccionista todo el tiempo, usted no es, o sea, usted no nació así y usted no es así todo el tiempo en su vida. Hay detonantes. Mientras que usted identifica, a ver, Carito, que me estás diciendo que aquí estás. Cuando usted identifica sus defectos, entonces los puede autocontrolar mucho más. La tecnología no nos ayuda, pero aquí seguimos. Nosotras insistimos, persistimos y no No, desistimos. María, yo no sé qué le pasa hoy porque pues supuestamente cambiaron hasta la red, ya tengo la mejor red de todas y no sé qué está pasando. Está bien, no pasa nada.
Así está. Estamos hablando del perfeccionismo, no estamos hablando de que en la vida nada es perfecto y estamos hablando de que hay que aprender a reírse de estas cosas. Entonces, el punto número 2 es vamos a bajarle a ese nivel de autoperfección y eso nos va a ayudar a bajar esos niveles de culpa en nuestra vida. Y tercero, para finalizar esta idea, Carito, y ya te invito a que nos Claro. acompañes más, el miedo, la vergüenza y el miedo, ¿cierto? Porque hay que hacerlo con miedo, señores. Entonces te da miedo ir hacia atrás en el pasado y te da miedo reconocer esos errores y esas cosas que no son tan chéveres y esos fantasmas. Bueno, entonces no se queje, porque entonces nunca se va a aprender a amar y siempre esos fantasmas van a volver. Miedo a no conocer esos fantasmas, ni miedo a no identificarlos, miedo a no pararlos al frente de nosotros y decirles, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿sí? Y yo puedo controlarte. Eso De sí, acuerdo. pero realmente no tienes por qué tener miedo. Y finalmente hay que hacerlo con miedo. Porque es que cuando lo hacemos con miedo nos damos cuenta que no era tan grave, que no era tan difícil y que no era tan complejo, ¿sí? Muchas veces hay cosas que se nos paralizan porque nos da mucho miedo y cuando vamos y las hacemos nos damos cuenta que no era tan grave en la vida. Caro. María, ¿sabes qué es lo que pasa? Que las personas le tienen miedo al miedo y le tienen miedo a las emociones. O sea, las personas creen que eso no se debe sentir y realmente nos han enseñado muy mal y es que nos han dicho, no puedes llorar, estás pasando por un proceso de duelo, no, ven, arréglate, alégrate rápido, sal de esa tristeza, que se te quite esa emoción. Ayer en mi cajita de preguntas, que yo todos los días les abro cajitas de preguntas, me decía una de las seguidoras, me decía, ¿cómo hago para subirle el ánimo a una amiga que está, pues acaba de pasar por su proceso, está terminando con su pareja y cómo le subo el ánimo? Y yo le decía, lo mejor que puedes hacerla es acompañar, porque no necesitamos que las personas no pasen por sus emociones. Si no reconoces tus emociones, pues jamás vas a saber qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que te duele, porque al final lo que duele no es la terminación de una relación, por ejemplo. Lo que duele no es que una persona se muera, María, tu caso. Eso no es lo que duele. Lo que duele es todo lo que eso ha traído, es por qué terminamos, por qué se acabó. Eso es lo que causa ese dolor. Entonces necesitamos pasar por el proceso y dejarle de tener miedo a las emociones, dejarle de tener miedo a llorar. Hay que llorar, es que eso hace parte del perdón. Hay que vivir el proceso. Hay que dejar de tenerle miedo al miedo. El miedo es un motor. El miedo está ahí para decirte, mira, tú me estás sintiendo porque necesitas protegerte. Y entonces tú dices, ¿de qué me estoy protegiendo? Y entonces cuando tú empiezas a revisar por qué te proteges, te empiezas a dar cuenta que es que al final también... Así es. Se me volvió a ir Caro, se me volvió a ir auxilio. Bueno, y estaba diciendo una cosa muy importante, y es que muchas veces el miedo es ese mecanismo que nos ayuda a identificar qué es lo que realmente necesitamos trabajar en la vida. Las personas no te hieren, las personas vienen a mostrarte dónde estás herido. Con el miedo pasa exactamente lo mismo. El miedo no es el problema. Cuando sientes miedo tienes que parar y decir, ¿por qué estoy sintiendo que necesito protegerme? Y desde ahí puedes hacer un gran aprendizaje en tu vida. Estamos hablando del autoperdón. Se me fue en el mejor momento, total, absolutamente. Creo que estoy terminando la idea que ya tenía. Espero que sí. Y bueno, ahorita si puede volver, Carito, volver a terminarnos esa idea. Pero creo que nos está hablando de ese momento en el que muchas veces el miedo es lo que nos permite identificar eso de qué me estoy protegiendo realmente, porque a veces se nos camufla, ¿sí? Entonces sentimos un gran miedo y es porque ese miedo nos está avisando, nos está tocando el hombrito y nos está diciendo, ven, aquí hay algo de lo que te estás protegiendo, de que realmente me estoy protegiendo, ¿sí? Eso yo creo que era lo que nos estaba diciendo Caro para terminar la idea. Ya terminé. Acá estoy. Sí, María, terminaste bien. Y es que, mejor dicho, en pocas palabras, que nos quitemos
ese tema de nuestra cabeza que no podemos sentir, que no podemos pasar por las emociones, que el miedo es malo, que el miedo lo que te permite al final es decir, listo, yo estoy sintiendo, por ejemplo, miedo a lanzarme al vacío, miedo a ir detrás de mi negocio. ¿Por qué aparece ese miedo? ¿Cuál es mi miedo? Y entonces cuando tú lo empiezas a identificar y reconoces que ahí está, tú dices, claro, yo tengo miedo al que dirán, a que la gente no apruebe lo que voy a hacer, a exponerme, a que las cosas no resulten como yo espero. Entonces empezar a entender, a No, Carito, se te va la onda y se te pierde lo que estás diciendo. Bueno, yo creo que lo que nos está diciendo Caro es identificar, y estoy completamente de acuerdo con ella, realmente a qué es a lo que le tenemos miedo. Es traerlo, yo lo llamo traerlo a un principio de realidad. Aquí estoy no me está ayudando puntualizando lo que nos estabas diciendo. hoy. Está bien, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer finalmente entonces es traer esos miedos a un principio de realidad, así lo llamo yo. Claro, creo que a eso te estás refiriendo y es traer esos miedos a un principio de realidad. ¿Realmente a qué le tengo miedo? Porque cuando yo digo tengo miedo es muy general. ¿Tengo miedo a qué? Específico, lo más específico posible, porque si yo digo tengo miedo, va a ser muy difícil controlar ese miedo. Pero si yo digo tengo miedo a hablar en público, yo tengo miedo a enamorarme, bueno, entonces, ¿por qué tengo miedo de enamorarme? ¿Cierto? Y eso es lo que me va a llevar a generar ese aprendizaje en nuestra vida definitivamente. Muy bien, vamos con 50 minutos de transmisión. Carito, el internet no nos está ayudando muchísimo hoy, pero no importa, no pasa nada, esto hace parte de los en vivos, esto hace parte del internet, esto hace parte de todo este mundo, de la digitalidad. Gracias por estar acá. Voy a hacerte una última vez para que vayamos cerrando la invitación, a ver si el internet nos permite por lo menos despedirnos. Si Caro no puede subir, no pasa nada. Ah, bueno, aquí está nuevamente con nosotros. Hola, He hola. hecho mi mejor Ahora intento, no sé qué pasa. Mil está muy disculpas. bien. Hace Hay parte que- del error, de los fracasos, de las historias. Acá estamos. de, la- de las historias para contar y de lo que nos reímos. No pasa nada, Carito. Total. Muy bien, Caro, creo que hemos hecho una buena puntualización entonces de cómo podemos empezar a autoperdonarnos. Un mensaje final que le quieras dejar a las personas que se conectan con nosotros y quienes nos van a ver en diferido. Mira, María, yo les digo a las personas que lo mejor que uno puede hacer es poderse ir a dormir en paz todos los días de la vida. Y a mí las personas me dicen, tú duermes en paz todos los días de la vida, es de verdad. Y yo les digo, es de verdad. O sea, a mí hoy no me trasnocha que no me salgan las No, volvió y se nos fue Caro, está bien, no pasa nada, aquí volvió y se nos perdió, y nos quedamos con ese último mensaje que nos está diciendo Carolina, y es eh, aprender a soltar lo que tenemos que soltar para poder dormir en paz. Ese es el mensaje final de Carolina. Gracias, Caro, si nos estás viendo, por tu acompañamiento, por hacer este gran esfuerzo en contra de la tecnología, por acompañarnos acá y en algún otro momento volveremos a estar juntas porque, bueno, porque somos amigas, porque somos colegas, porque trabajamos para el mismo lado. Te amo con toda mi alma y gracias por estar acá. A quienes no siguen a Carolina, los invito a sus redes sociales y a su taller próximo, que ahí está toda la información que va a ser maravillosísimo. Entonces vamos a puntualizar diciéndoles, ¿el autoperdón es posible? Sí, absolutamente sí. Es posible aprender a autoperdonarnos. Creo que es el primer paso para, digamos, perdonar hacia afuera. Porque si yo no soy capaz de perdonarme a mí misma, yo no puedo perdonar a otra persona. Porque no damos de lo que no tenemos, señores. Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos a autoperdonarnos. Para autoperdonarnos, arranca por reconocer tu historia de vida y digamos que
Sanar esa historia de vida y sanarla es simplemente reconocerla, dejar de tenerle miedo a contarla, a contártela a ti, no la tienes que contar. Y para eso te invitamos a que hagas un ejercicio de escritura. Segundo, vamos a bajarle esos niveles de autoperfección y vamos a trabajar en esa vergüenza y en esa culpa que no nos sirve para absolutamente nada en nuestra vida. El autoperdón es posible y absolutamente necesario en los seres humanos para poder, como dice Carolina, nuestra invitada de hoy, irnos a dormir en paz. ¿Qué tanto te estás yendo a dormir en paz? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te has autoperdonado? Muchas veces nos dedicamos a conocer el mundo y no nos conocemos a nosotros mismos. Basta con hacer un trabajo que no pasa de la noche a la mañana, pero que sí lo podemos lograr. Caro, muchos seres humanos, y tú también puedes hacerlo. El perdón, el autoperdón es posible, necesario en los seres humanos. Con ese último mensaje me quedo. Muchísimas gracias. Les recuerdo entonces que tenemos 4 eventos, las frases que van a salir, los reels que voy a ir montando por ahí. Ahorita monté un reel muy chévere sobre autoperdón. Está el evento de las 15 razones para perdonar, para que estén pendientes en las redes sociales. Y fuera de eso tenemos 4 en vivos. Todos los miércoles 7 de la noche vamos a estar acá hablando con ustedes de un perdón. Dentro de 8 días vamos a estar hablando del perdón y la figura paterna en nuestra vida. ¿Por qué es importante perdonar a papá? Si papá fue muy bueno conmigo, María, además que yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. Vamos a mirar qué tanto necesitamos perdonar a papá. Y bueno, dentro de 15 días vamos a hablar de ese perdón hacia mamá y luego vamos a finalizar con el perdón a la pareja. Y si no tengo pareja, ¿puedo entrar a ese vivo? Pues claro, vas a tener, o posiblemente has tenido otras parejas pasadas que necesitamos también elaborar ese proceso de perdón. Gracias por estar acá con nosotras, con Caro, conmigo. Gracias por unirse a este en vivo. Esperamos que esto haya sido de mucha información para ti y a actuar. Vamos, no se quede diciendo, ay, qué tan lindo es en vivo, Caro como habló de Linda, Mariana como habló de Linda. Nada. Vamos a hacer esa historia personal, vamos a escribirla, vamos a perdonarnos, vamos a soltar ese perfeccionismo, vamos a dejar de sentir vergüenza por lo que vivimos, vamos a dejar de sentir culpa por todo, porque a toda hora nos mantenemos con un látigo, dándonos látigo en la espalda, por favor. ¿Listo? Adri, qué rico que te gustó este tema. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Va a quedar montado en mis IGTVs y puedes compartirlo. Enseguida monto una historiecita con él. Gracias infinitas. Nos vemos dentro de 8 días, por favor. Ojo con los temas de el perdón durante todo el mes de septiembre con Happinar, la comunidad de aprendizaje que trabaja temas de bienestar y felicidad a través de las neurociencias y de la cual mi amiga Ángela Coller es nuestra CEO y nos acompaña también y se une a esta celebración del mes del perdón. Y los invitamos también a seguir a Happinar Global en Instagram, en Facebook y, bueno, y la página web www.happinar.com donde encuentras mucha información gratuita. Un abrazo fuerte, vamos a descansar por la noche de hoy. Los amo con todo mi corazón. Gracias por estar acá. Adri, yo también te amo a todos ustedes. Gracias, Ángela Coller, y gracias a todas las personas que se conectaron. Y nos vemos dentro de 2 días. Chao, chao.